Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: en tiempo de gracia te he respondido, en día propicio te he auxiliado, te he defendido y constituido alianza del pueblo, para restaurar el país, para repartir heredades desoladas, para decir a los cautivos, salid, a los que están en tinieblas, venid a la luz. Aún por los caminos pastarán, tendrán pradera en todas las dunas, no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el bochorno ni el sol, porque los conduce el compasivo y los guía a manantiales de agua. Convertiré mis montes en caminos y mis senderos se nivelarán. Miradlos, venid de lejos, miradlos del norte y del poniente, a los otros de la tierra de Sin. Exulta, cielo, alégrate, tierra, romper a cantar, montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y se compadece de los desamparados. Sión decía: me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado. ¿Puede una madre olvidar al niño que amamanta? ¿No tener compasión del hijo de sus entrañas? Pues, aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían ganas de matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo: en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viere hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace, y les mostrará obras mayores que esta para vuestro asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad os digo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. En verdad os digo, llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también el Hijo tener vida en sí mismo. Y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No os sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida. Los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según lo oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Puede una madre olvidarse del niño al que amamanta, del hijo de sus entrañas? Lo normal es que no. Pero el profeta es consciente de que algunas veces puede pasar, que los seres humanos somos, después de todo, también pecadores. Y por eso dice el profeta: quiero que sepas que aunque una madre se olvidara, yo no te olvidaré jamás, dice el Señor. Es una de las frases más fuertes de todo el Antiguo Testamento. Una de las frases que resumen más la experiencia de Dios que tuvo el pueblo de Israel, que ha tenido el pueblo de Israel, educado pacientemente por el Señor en medio de 1000 dificultades y de 1000 historias, infidelidades, traiciones, luchas, guerras de todo tipo. Y el Señor, fiel, se mantenía en aquella historia hasta el nacimiento del Hijo de Dios. Y después puede uno decir, pues tal vez la historia no ha cambiado mucho. Sí que ha cambiado en muchas cosas. Hay cosas que nosotros damos por supuestas. Quienes hemos conocido, por ejemplo, una familia cristiana y hemos crecido en una familia cristiana, hemos llegado a pensar, después de tantos siglos de cristianismo, que eso es una familia normal. Y solo cuando hemos dejado, cuando nuestras culturas han dado la espalda al Señor y tratan de construir la felicidad humana sin Jesucristo, nos damos cuenta de que eso que nosotros llamamos una familia normal no es normal en absoluto. Quiero decir, no es frecuente en absoluto, sino que es un verdadero milagro, un fruto de la experiencia de Jesucristo. Fijaros, nosotros estamos celebrando este septenario y yo cada día me siento más en familia y comparto con vosotros pues mis pensamientos y mis reflexiones ante la palabra del Señor y ante lo que estamos viviendo, ¿no? Y digo, estamos rodeados de historia por todas partes aquí. O sea, somos hijos de una historia larga, muy larga, bonita, en la que hay mucha miseria también y mucho pecado, pero en la que no ha dejado de resplandecer siempre la santidad de Dios y la fidelidad de Dios y la santidad que esa fidelidad de Dios hace florecer en el corazón humano. Ese amor al que hacía referencia Yolanda en su munición de entrada, que es lo único que cambia el mundo. Estamos rodeados de historia, tan de historia, yo he incensado el altar, como hacemos todos los días al principio. Ya os dije que esa incensación del altar tiene el sentido de perfumar un lecho nupcial, donde el Hijo de Dios rompe su cuerpo y lo entrega por nosotros para vivificarnos con su vida divina, con su Espíritu Santo, haciendo presente y actual lo que nos recuerda la preciosa imagen del Cristo de la Salud. Yo digo, el incienso tiene, yo me atrevo a decir que por lo menos, seguramente los historiadores de la antigüedad pueden a lo mejor decirlo con más precisión, pero por lo menos lo usaron los israelitas en el desierto, porque el incienso es una forma de colonia, de perfume, que se usaba en el desierto. En el desierto no hay agua. Entonces, pero a los seres humanos nos ha gustado siempre los perfumes. Y entonces no se podía perfumar con líquidos, ¿no? Ni había frasquitos, ni había... ¿no? ¿Y cómo se perfumaba? Se perfumaba con resinas de ciertas plantas que producían un perfume. Y eso ya en el desierto, cuando los israelitas salen de Egipto, allá por el siglo XV, XIV antes de Cristo, en la tienda de la reunión se usaba el incienso. Y la Iglesia lo ha seguido usando, ¿no? como un perfume. Y hoy tenemos otros tipos de perfumes. Y hasta los chismecillos y los gel que nos damos ahora en este tiempo pues suelen estar perfumados de alguna manera, ¿no? Pero no renunciamos a cosas que provienen de nuestra historia, porque somos conscientes de que sin una historia, sin una tradición,
los hombres estamos condenados a repetir los errores del pasado. La historia no es para que nosotros sigamos haciendo las mismas cosas que hacían nuestros antepasados. Pero necesitamos esa historia, necesitamos a nuestros padres, necesitamos a los padres de la Iglesia, a los primeros cristianos, por ejemplo, ¿no? Porque vamos a encontrar en ellos pues unas respuestas, por ejemplo, a una pregunta sobre la guerra nuclear o sobre los problemas de la fecundación o de la manipulación de embriones o de la fecundación in vitro o de cosas complicadísimas de las manipulaciones del genoma o del ADN o cosas así. No, los primeros cristianos no nos dan eso. Pero un teólogo muy grande del siglo XX decía, pero tienen una autoridad como de fecundación, porque uno ve en ellos la frescura de lo que significa ser cristiano. Y esa frescura, cuando se anida en nuestro corazón, nos permite responder a los problemas que nosotros tenemos delante, que no son los que ellos tenían, no son idénticos. Algunos sí, veréis, en el siglo III hubo una peste que recorrió todo el Mediterráneo y sabemos cómo los cristianos reaccionaron ante aquella peste. Un obispo y lo sabemos porque un obispo de Alejandría, allá en Egipto, le escribió una carta. Él se llamaba Alejandro y aquel al que iba la carta era obispo de Corinto y también se llamaba Alejandro. Y le cuenta, dice, tuvimos una persecución y la persecución diezmó a la comunidad cristiana. Y cuando apenas había terminado la persecución, vino la peste. Dice, yo decía, ahora sí que se acaba la comunidad cristiana. Pero empezó a pasar lo siguiente, y es que cuando los paganos, que todavía eran la mayoría de la población, estamos hablando del siglo III, de cuando los paganos tenían un apestado en casa, lo ponían en un carro y lo llevaban al campo a dejarlo morir, o lo tiraban a la calle, o salían huyendo, ¿no? Dice, y los cristianos, que habían sobrevivido a la persecución, iban al campo, perfumaban a los enfermos, enterraban a los muertos, oraban junto a ellos. Dice, y es verdad que muchos cristianos también han muerto por esas obras de caridad, pero por cada uno que moría, 10 paganos venían a pedirnos cómo se podía vivir así. Y la comunidad creció. El ejemplo vale. Veréis, nuestro mundo, gracias a Dios, tenemos 1000 medios más que tenían aquellos, pero sigue siendo necesario que brille la diferencia. Pero vuelvo a donde estaba, es decir, la historia fecunda nuestro presente, la historia nos es necesaria y no renunciamos a ella, ¿no? Y aquí estamos, veréis, pues con retablos que son del siglo XVI en adelante o del XVIII, el Cristo de Pablo de Rojas, que nos remite a un acontecimiento. El Hijo de Dios se encarnó siendo Tiberio, emperador de Roma, Cirino, gobernador de Siria. San Lucas recuerda el contexto en el que tuvo lugar el nacimiento de Jesús. Y los relatos de la Pasión que vamos a escuchar dentro de nada nos recuerdan que fue bajo Poncio Pilato. Y en ese resumen de 10 líneas o de 15 líneas, que es el símbolo de la fe, el credo, todavía recordamos que nuestra fe está vinculada con un acontecimiento histórico que sucedió bajo Poncio Pilato. Los estudiosos del Nuevo Testamento se llevaron, porque de Pilato había más referencias de otros historiadores antiguos, pero hace ahora 50 o 60 años, en Cesarea, que era la capital de la provincia de Judea, el procurador solo bajaba a Jerusalén para las fiestas porque había siempre peligro de manifestaciones raras o de movidas y cosas así. Tenía que estar cerca para evitar que las hubiera en los alrededores del templo. Pero si no, vivía en Cesarea, una ciudad costera junto al mar, con un pequeño puerto. Y así. Y apareció en el puerto de Cesarea una inscripción con el nombre de Poncio Pilato. Y es una alegría. Dices,
Nuestra fe está anclada en un acontecimiento de la historia. Lo que sucede es que ese acontecimiento no es solo un ejemplo. Jesús no es solo un ejemplo para que nosotros lo imitemos. Como hay otros ejemplos, la historia está llena de hombres buenos. Y no es un... Yo se lo he oído decir cuando era jovencillo y así a personas, ¿no? Decían, bueno, pues claro, pues eso, Jesús nos ha dado un ejemplo, murió por las ideas que tenía y eso. No, el cristianismo no es eso, Jesús no es eso. Jesús es el Hijo mismo de Dios, idéntico al Padre, porque a diferencia de nosotros, que nosotros ni podemos comunicarnos con una sola palabra, tenemos que decir una palabra detrás de otra, ni podemos dar toda nuestra vida en un solo don, porque somos criaturas humanas y corporales. Entonces, pues una familia puede tener 5, 10 hijos, si queréis, vamos hasta donde se puedan contar, pero son siempre parte, ¿no? Cada hijo no reproduce, mientras que el Padre cuando se da entero, y el Hijo es el espejo, el reflejo, la vida misma del Padre, solo que el Padre la da y el Hijo la recibe, es la única diferencia en todo lo demás. Y eso era el Evangelio de hoy. Jesús, en su predicación, en sus enseñanzas, él remite siempre, y mira que su conducta era escandalosa, a veces, escandalosa de muchas maneras, escandaloso el ir a comer a casa de publicanos y pecadores, como a la casa de Leví después de su conversión, que dice el Evangelio que fueron allí a comer juntos, y aquello era un escándalo, porque un hombre justo no entraba en casa de los que eran considerados pecadores públicos, y los publicanos eran considerados pecadores públicos. Igual que los pastores. Es decir, había unas ciertas en el mundo judío, eso sería muy bonito, pero largo de explicar, pero cuando se dice también que una mujer era una pecadora, veréis, no hay que pensar como si estuviéramos en Hollywood, que enseguida se imaginan que tiene que ser una mujer pública o una cosa así. Una pecadora podía ser la mujer de un publicano, y ya por eso era pecadora, porque convivía con un pecador público, o una mujer de un pastor. ¿No? Recordad que en la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo se marcha y se hace pastor, no solo pastor, sino pastor de cerdos. Y eso, bueno, lo resumo, aunque me voy a alargar. Pero ¿por qué los pastores, los pecadores, lo que en el judaísmo del tiempo de Jesús se llamaban pecadores, eran personas que habían cogido oficios donde se suponía que por el tener ese mismo oficio uno robaba y no podía devolver lo robado? Y en la mentalidad judía se conoce la misericordia de Dios, pero uno tiene que haber establecido primero la justicia y luego Dios te perdona. Y el publicano era alguien que cobraba, diríamos, las entradas y salidas de las mercancías en una ciudad. Y entonces él nunca podía devolver porque ellos arrendaban al Imperio Romano, por ejemplo, pues el Zaqueo, el jefe de los publicanos de Jericó, arrendaba al Imperio Romano todos los fielatos, que así se llamaban en España ese tipo de impuestos antiguamente, todos los fielatos de Jericó, y en una cantidad, y luego él tenía que sacar esa cantidad que le había dado al gobernador y más sus propios beneficios. Y frecuentemente robaban. Pero como no podían devolver, porque eran gente que había pasado con lechugas, con pollos, con vacas, con piedras preciosas, con lo que fuera, y él no sabía quiénes eran, y se habían ido a otras ciudades o a donde fuera y no podía devolverlo, quien se hacía publicano nunca más podía volver a entrar en la iglesia de los judíos, por así decir, ¿no? Sino que era un apóstata público. Y una mujer pecadora era... Y a los pastores les pasaba lo mismo porque, a diferencia de España en la cornisa cantábrica, o de Inglaterra, o Irlanda o así, pues los campos no tienen nunca vallas para separar a quien pertenecen. Y los pastores eran siempre considerados que habían metido sus ovejas o su ganado en campos que no eran de sus dueños, ¿no? Y tampoco podían decir cuánto había comido la oveja. Por lo tanto, quien se hacía pastor se hacía pecador público y nunca nadie entraría en su casa, ni a comer ni a nada, porque se contaminaban y nunca nadie tendría trato con ellos así habitual. Y desde luego la comida era para el mundo judío una cosa sagrada y no se podía. Bueno, Jesús rompió esos esquemas
y se iba a comer con publicanos y pecadores. Eso fue una de las causas de su muerte. O acordaos aquel sábado que había predicado en la sinagoga y una mujer pecadora vino y se echó a sus pies en mitad del banquete en la casa del fariseo y le besaba los pies y los enjugaba con sus lágrimas. ¿De qué había predicado Jesús? Pues de lo que predicaba siempre, de que el reino de los cielos había llegado, estaba allí, y de que los pecados estaban perdonados, ¿no? Porque Dios... Y Jesús justificaba, cuando le decían eso, siempre justificaba refiriéndose al Padre. Se defendía, por así decir, diciendo, si es que es así como Dios obra, no como vosotros decís. Dios obra perdonando. Dios obra como el padre de la parábola del hijo pródigo. Ningún padre judío hubiera obrado así. Ningún padre judío hubiera celebrado un banquete porque había encontrado a aquel chico que había vuelto, le había hecho un broncazo tremendo y no le habría dejado entrar en su casa. Y desde luego no sale corriendo a abrazarle. Primero, ningún padre judío que se preciara de sí mismo y de su dignidad sale corriendo, ni siquiera por su hijo, ¿no? en aquella época. Pero tampoco ningún pastor deja, que los ejemplos están escogidos también con gracia en las parábolas, pero ningún pastor deja 99 ovejas en el desierto por buscar a una que se le ha perdido. Cualquiera le diría, eso no lo hace ningún pastor. Pero Jesús dice, pero hay más alegría en el cielo, es decir, Dios está más contento por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan conversión. Y si a los justos les da rabia eso, como al hermano del hijo pródigo, es que no han entendido el corazón de Dios. El acontecimiento de Jesucristo, en el que no es simplemente un ejemplo, os decía, el acontecimiento de Jesucristo es Dios mismo que viene a compartir nuestra condición humana y a sembrar en esta tierra y en este mundo y en esta historia nuestra la vida divina y hacer una alianza de amor que ya no se acabará jamás. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso sucede en un momento de la historia. El poeta inglés Eliot decía que es un punto de la historia, pero que la abraza toda ella. Y es verdad. En el nacimiento de Cristo, en el acontecimiento de Cristo, en la muerte de Cristo, Dios abraza no solo a los que, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no solo a los que estaban allí, sino a la historia entera y a cada uno de nosotros. Entonces, es ese acontecimiento vivo y que permanece vivo en la historia el que es perfectamente actual en nuestro tiempo. Cristo es nuestro contemporáneo. No renunciamos a ninguna de las cosas de nuestra historia, claro que no, y menos a las que son bellas. Quiero decir, la imagen de Pablo de Rojas tiene una belleza extraordinaria, no, por supuesto, y nos sentimos orgullosos de ella. Pero no es por la belleza de la imagen, por la obra de arte que es por lo que significa, por aquello a donde atrae nuestra memoria, al momento en el que se cierra, por así decir, una etapa de la historia y se abre la etapa definitiva, la etapa donde el amor de Dios, Jesús lo dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto, pero si muere, da mucho fruto. El grano de la vida divina se ha sembrado en nuestra historia en Jesucristo y no para de dar fruto, no para de dar fruto. Cuando nosotros hablamos de la necesidad que tenemos hoy de Dios, repito, no tenemos nostalgia de ninguna de las formas del cristianismo del pasado, ninguna. Somos conscientes de que la experiencia del amor de Jesucristo es lo único capaz de generar en este mundo donde, pues al faltar esa presencia o al faltar la conciencia de que esa presencia nos es necesaria para vivir y para vivir bien, pues al faltar eso, nuestra humanidad vuelve al mundo pagano, vuelve a ser luchas de poder y luchas de poder y luchas de intereses y conflictos de unos con otros, y la vida misma se vuelve no siempre bonita ni siempre deseable, ¿no? Para muchas personas no es deseable, ¿no? Y no necesariamente para los pueblos más pobres o más necesitados. Es curioso que es en los pueblos más ricos donde la vida se hace menos soportable,
¿Por qué? Pues porque pensamos que justo que nosotros nos damos a nosotros mismos nuestra felicidad con nuestros medios, que de alguna manera nos sentimos dioses, dueños de la vida, dueños del tiempo. Decía un anuncio no hace mucho, dueños del tiempo. ¿Qué vamos a ser dueños del tiempo? Dios mío. Pero el grano de la vida divina está sembrado en nuestro mundo. Y siempre puede florecer, siempre. Y por eso le pedimos al Señor que estos días que nos presenta, pues que cambiará el desierto en un vergel como ayer, o que volverá la alegría a los que están desterrados, como nos dice la primera lectura de hoy, ¿no? Te suplicamos, Señor, que la fecundidad de ese acontecimiento que abraza la historia entera, que abraza la creación entera, florezca en nuestros corazones. Que haya... Basta que un joven, que un niño, que un adolescente, que un anciano abra su corazón a Jesucristo y la historia empieza de nuevo. La mañana de Pascua, la frescura de esa nueva creación que es la mañana de Pascua, empieza de nuevo en nuestro corazón. Y hace falta una cultura nueva. Y yo sé que hay unos cuantos jóvenes aquí y algunos adolescentes ahí también al final. Y hace falta una cultura nueva. Y yo no la voy a hacer porque ya soy un anciano. Y don Eduardo, estamos dispuestos a acompañaros y a acompañaros con todo el camino, con todo el cariño del mundo, pero solo vosotros podéis hacerla. Pero esa cultura nueva no nacerá de que nos calentemos la cabeza y nos hagamos y nos imaginemos, qué sé yo qué, mundos de ciencia ficción que suelen no ser otra cosa. Las películas de ciencia ficción no suelen ser otra cosa más que un reflejo del mundo que tenemos ya, del mundo nuestro, del mundo tal como es ahora. Aunque las figuras sean muy distintas y parezca que son mundos bárbaros o de otro tipo, o criaturas diferentes, o muy extrañas, o así, no, son una descripción. Las películas de ciencia ficción solo describen el mundo que tenemos y la sociedad que tenemos ahora mismo, ¿no? Pero hace falta una cultura nueva y no hacen falta muchas personas, sino es una cuestión de número. Es una cuestión de pedirle al Señor que nos abra el corazón y que te acojamos. Y que florezca tu amor en nuestra vida. Tu amor en nuestra vida cotidiana. En las cosas que hacemos cada día. Si no, hay personas a las que el Señor le da. Todos conocéis la vida, o los mayores habréis visto incluso la película de Molokai, ¿no? de San Pedro Damián, el apóstol de los leprosos, que se fue a una isla a vivir con leprosos. Y siempre habrá santos así. Los hay a montones. Hoy mismo oía yo la noticia de que en los Estados Unidos han dado el premio a una religiosa misionera en un rincón del mundo, de los más necesitados. Pues claro que sí. Pero la cultura nueva y el mundo nuevo, la mañana de Pascua, la nueva creación, puede empezar en tu corazón y en mi corazón hoy mismo. Basta con abrir y pedirle al Señor, Señor, que tu amor nos llene. Y empieza una humanidad nueva. Y empieza como empezó. Si empezó hace 2000 años con los 12 y un grupito de mujeres, y aquello cambió el mundo. Los historiadores, cuando ahora miran a los comienzos del cristianismo, dicen, los cristianos no nos damos cuenta. Lo decía un historiador que no era cristiano. Pero lo que el cristianismo significó en el Imperio Romano fue una explosión de alegría. Una inmensa explosión de alegría y de novedad de vida, de gusto por la vida, de amor de unos a otros. Como en la peste del siglo III en Alejandría, igual. Esa explosión de vida, el mundo la necesita, pero nosotros no lo hacemos porque el mundo lo necesite. Es que nuestro corazón quiere vivir así, desea vivir así. Todos anhelamos vivir de una manera que podamos dar gracias al final del día, aunque hayamos metido la pata 10 o 20 veces, ¿no? Pero a pesar de todo, Señor, tu amor no me falta jamás. Tu amor me acompaña. Y te doy gracias por este día, y te doy gracias, y así un día, y otro día, y así toda la vida en la alegría y en la acción de gracias, porque tú estás, y porque tú eres capaz de regenerar el corazón humano. Hoy le pedimos al Cristo de la salud,
Ya está. Esa salud, que no es la salud del cuerpo, pues se puede tener la salud del cuerpo y no querer vivir. Se puede tener incluso muchos bienes de este mundo y no querer vivir. No amar la vida, no estar contento en ella. Y sin embargo, cuando te acogemos a ti, Señor, se nos ensancha la inteligencia. Eso casi nadie se lo creería hoy, pero es verdad. Y no porque sepamos acerca de más cosas. Yo, por creer en Jesucristo o conocer a Jesucristo o vivir en Jesucristo, no aprendo más cosas sobre el ADN o sobre el genoma o sobre las especies animales o sobre muchas cosas de las que los científicos saben tanto, ¿no? Pero entiendo la vida. Y entender la vida es más importante que saberlo todo. Las cosas que se aprenden están en las enciclopedias, pero saber vivir, saber quién soy, para qué estoy aquí, cómo quiero que sean mis relaciones con vosotros, contigo, con cualquiera de vosotros, qué bellas quiero que sean, cómo deseo poder, como un pueblo que empieza a desear vivir en el amor de Dios, y comunicar ese amor en todas sus relaciones, en su trabajo, en todas las cosas que hace, con la certeza de estar acompañados por ese amor. Ese pueblo es lo que el mundo más necesita. El mundo nuevo no lo van a traer los cambios políticos, sean los que sean, me da igual. Vamos, no me da igual, pero casi da igual, que no van a cambiar mucho las cosas, por eso, aunque le den los medios tanta importancia. El mundo cambiará cuando, acogiendo a Jesucristo, podamos verdaderamente empezar de nuevo un mundo nuevo. Esto no es nuevo, lo decía ya Juan Pablo II, cuando él hablaba de la nueva evangelización, se refería a eso, es que hay que empezar de nuevo la experiencia cristiana, sin renunciar para nada, pero que la historia no sea un peso. La historia es como una especie de muelle en el que nos apoyamos justo para comprender que también hoy podemos vivir la novedad de Cristo. Y repito, vuelvo a decir, el encuentro con el Señor y el acoger al Señor ensancha nuestra inteligencia. No nos da conocimientos de cosas nuevas, pero ensancha nuestra inteligencia de lo que es ser hombre y ser mujer, de lo que es vivir, de lo que es nacer y enfermar y morir, de lo que es nuestra vida y del destino de nuestra vida, sobre todo del destino de nuestra vida. Nos permite, nos hace crecer la libertad, porque nos da una meta a la libertad, que es Dios. La libertad es para que podamos amar. Estamos hechos para el amor y el amor tiene que ser libre. El amor no puede ser un amor obligado, nadie lo quiere. ¿Quién quiere tener un amigo obligado? ¿Quién quiere tener una novia obligada o un novio obligado o un marido obligado? Que no. O sea, no vale nada, eso no es amor. Y el Señor nos ha dado la libertad para que podamos elegir el amor, para que podamos amarle a Él y amarnos entre nosotros. Entonces, el encuentro con Jesucristo, claro que hace crecer la libertad, mientras que la libertad cuando no tiene esa meta, sino que simplemente, que me dejen hacer lo que a mí me da la gana. Eso lo que hace es destruirnos. Generalmente uno termina haciendo lo que le da la gana al de la droga de turno o hasta a mis propios instintos, ¿no? Y no soy precisamente un hombre libre. Si hago del ideal de mi vida hacer lo que me da la gana. La libertad tiene una meta. Y esa meta es el amor. Y el amor necesita de la razón, porque necesita ser inteligente y necesita de la libertad. El mundo nuevo arranca de ahí. Y yo haría un llamamiento y a jóvenes y mayores, a todos, pero especialmente a los jóvenes. De verdad que hay una novedad grande en Jesucristo. Una novedad que no se puede vivir, no es una cuestión de que hagáis un propósito y de que hasta nos empeñemos o así, no es una cuestión de codos, como el sacar una carrera o así. Es una cuestión de empezar algunos poquitos juntos, como empezó el Señor. Y empezar a vivir así aquí, en Santa Fe, en la ciudad, y preocuparos de ayudaros a vivir así.
y de ser buenos amigos entre vosotros y de acompañaros en el camino de la vida de la mejor manera que podáis. Y os aseguro que el Señor bendice ese camino y sobre todo, repito, lo necesita el mundo, pero lo necesita nuestro propio corazón, porque estamos hechos para vivir así. Y menos que eso, siembra en nuestro corazón la tristeza y la desesperanza. Menos que eso no nos basta, porque estamos hechos para Dios, para lo infinito. Y menos que lo infinito, pues nos decepciona. Nos da satisfacción un ratito y se nos pasa. Que el Señor en este día le suplicamos al Santísimo Cristo de la Salud que nos conceda abrir nuestros corazones de forma que pueda empezar en nosotros de nuevo, una vez más, ese mundo nuevo que el mundo necesita y nosotros anhelamos. Y si no empieza en nosotros porque no tenemos fuerzas, pues que suscite cerca de nosotros a alguien en quien podamos ver que eso es verdad, que no es una utopía, que eso es posible, que se puede dar, en un grupo de amigos, en un grupo de novios, que se puede dar en familias, que se puede vivir de ese modo y que ese es el modo verdaderamente humano que todos en el fondo deseamos, para nosotros y para todas las personas a las que queremos. Que el Señor nos conceda esa gracia.